Imagina que estás cayendo, no como en un sueño, cayendo de verdad, en completa oscuridad, en agua helada, con el sonido del metal crujiendo a tu alrededor, mientras la presión intenta colapsar todo lo que hay dentro de ti. Llevas cayendo 5 horas y todavía no llegaba al fondo. Eso es la fosa de las Marianas, y antes de que pienses que lo más aterrador de ese lugar es la oscuridad o la presión o el frío, no lo es. Lo más aterrador es lo que encontraron cuando finalmente llegaron allá abajo, porque no encontraron nada, y luego miraron más cerca. ¿Por qué el lugar más profundo de la Tierra, un sitio tan inhóspito que aplastaría un submarino nuclear como si fuera una lata de refresco, tiene vida en su interior? ¿Cómo es posible que criaturas que viven bajo una presión 1000 veces mayor que la superficie hayan desarrollado soluciones biológicas tan extrañas que los científicos todavía no pueden explicarlas del todo? Y si ya hemos enviado máquinas y humanos hasta el fondo, ¿por qué cada vez que volvemos encontramos algo que no debería existir ahí? Para entender por qué la fosa de las Marianas no tiene sentido, primero necesitas entender qué es el fondo normal del océano. Porque hay un malentendido enorme. Cuando la gente imagina el fondo del mar, piensa en oscuridad total, en presión aplastante, en un desierto sin vida. Y eso es básicamente correcto para la mayor parte del océano. A 4000 metros de profundidad, la profundidad promedio del fondo marino, tienes oscuridad absoluta, temperatura justo por encima del punto de congelación y una presión que mataría cualquier vida compleja sin adaptaciones extremas. Eso es el fondo normal. El 99% del océano termina ahí. La fosa de las Marianas ni siquiera empieza hasta los 6000 metros. Lo que eso significa es que la fosa no es simplemente el fondo del océano, es un abismo dentro del abismo. Un lugar tan profundo que si voltearas el monte Everest y lo hundieras ahí, su pico quedaría a más de 2 kilómetros bajo el agua. Y en ese lugar, donde por toda lógica no debería haber absolutamente nada, hay un ecosistema completo. Uno que viola prácticamente todas las reglas que conocemos sobre cómo funciona la vida. Empecemos por lo más obvio, la presión. En la superficie del océano, el agua ejerce una atmósfera de presión sobre tu cuerpo. A 10 metros de profundidad, 2 atmósferas. La presión aumenta aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros que bajas. En el fondo de la fosa de las Marianas, en el Challenger Deep, a casi 11.000 metros, la presión es de aproximadamente 1100 atmósferas. Para que eso tenga algún sentido, es como tener el peso de 50 aviones comerciales completamente llenos, apilados directamente sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo, al mismo tiempo. Un submarino nuclear de ataque moderno, una de las máquinas más resistentes que los humanos hemos construido, tiene un límite operativo de unos 600 metros. Por debajo de eso, el casco empieza a ceder. A la profundidad del Challenger Deep, ese submarino se colapsaría casi instantáneamente. Así que la pregunta obvia es, ¿cómo sobrevive algo ahí abajo? La respuesta que encontraron los científicos fue básicamente que los organismos del fondo de la fosa se convirtieron en agua. No metafóricamente, literalmente. El pez caracol de las Marianas, el vertebrado más profundo jamás descubierto, encontrado a más de 8300 metros, no tiene escamas. No tiene estructura ósea rígida. Su cuerpo es una masa gelatinosa y traslúcida, que es, en su mayor parte, agua. Y porque el agua no puede comprimirse, la presión simplemente pasa a través de él sin aplastarlo. Es una solución tan elegante que parece obvia, excepto que tardó millones de años de evolución en descubrirla. Aquí es donde la fosa empieza a dejar de tener sentido. Toda la vida en la Tierra, o casi toda, depende del sol. Las plantas convierten la luz solar en energía. Los animales comen las plantas. Los depredadores comen a esos animales. La cadena alimentaria, sin importar cuán compleja sea, siempre empieza en el mismo punto, un fotón de luz solar. A 11.000 metros de profundidad no ha llegado un solo fotón de luz solar en los últimos 4.500 millones de años. La fotosíntesis es imposible, por lo tanto, no debería existir ninguna base para una cadena alimentaria. Y sin embargo, en las paredes de la fosa hay vida, microbios, gusanos, crustáceos, un ecosistema pequeño pero real. ¿Cómo? La respuesta se llama quimiosíntesis.
En lugar de usar luz solar como fuente de energía, ciertos microbios en la fosa usan reacciones químicas, específicamente la oxidación de compuestos como el sulfuro de hidrógeno que emerge de las grietas geotérmicas en el fondo. Toman veneno, lo convierten en azúcar, y con ese azúcar alimentan todo lo demás. La primera vez que los científicos encontraron esto, a finales de los años 70, tuvieron que reescribir los libros de biología. Hasta ese momento, el consenso era que sin luz solar no podía existir vida compleja. La fosa de las Marianas demostró que estaban equivocados. Pero eso no es ni de lejos la parte más extraña. En 2019, Víctor Vescovo bajó al Challenger Deep en un submarino diseñado específicamente para ese viaje. Fue la inmersión más profunda jamás realizada por un ser humano. Y cuando llegó al fondo y encendió las cámaras, encontró algo que nadie esperaba. Basura, una bolsa de plástico, envoltorios de comida chatarra, fibras microplásticas en los tejidos de cada criatura que recogió del fondo. Estamos hablando del punto más remoto, más inaccesible, más protegido del planeta. Un lugar al que solo 22 personas en toda la historia humana han llegado, menos que las que han caminado en la Luna, y ya está contaminado. Pero espera, porque eso tampoco es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que vive en las paredes de la fosa, los xenofóforos. Los xenofóforos son organismos unicelulares, una sola célula. Normalmente cuando piensas en organismos unicelulares, piensas en bacterias, criaturas invisibles a simple vista, medidas en micrómetros. Los xenofóforos del fondo de la fosa de las Marianas pueden alcanzar los 20 centímetros de diámetro. Son las células individuales más grandes conocidas en la Tierra. Una sola célula, del tamaño de tu puño. Y no solo existen, construyen estructuras, extraen minerales del sedimento, los combinan con sus propias secreciones biológicas y construyen carcasas ramificadas que funcionan como arrecifes en miniatura para otros organismos. Una sola célula está construyendo arquitectura que sostiene a otras especies. Encima de eso, y esto es lo que hace que los geobiólogos pierdan el sueño, los xenofóforos concentran en sus cuerpos niveles masivos de metales pesados, plomo, uranio, mercurio, cantidades que serían letales para prácticamente cualquier otro organismo. No solo sobreviven a eso, parece ser parte esencial de cómo funcionan. Nadie sabe exactamente por qué. Y luego está el sonido. En 2015, un equipo de la NOAA bajó un hidrófono blindado en titanio hasta el fondo de la fosa para medir el silencio. La hipótesis era que el lugar más profundo de la Tierra sería también el más silencioso del planeta. El audio que obtuvieron era aterrador. La fosa actúa como una cámara de eco gigante. El sonido viaja más rápido y más lejos en agua densa, y la fosa lo captura y amplifica todo. El hidrófono recogió el crujido de las placas tectónicas moviéndose, los gemidos de ballenas jorobadas desde miles de metros más arriba, el rugido de un tifón categoría 4 que estaba golpeando la superficie, captado desde 11 kilómetros abajo. El lugar más profundo de la Tierra puede escuchar el clima. Pero aquí está la parte que los científicos mencionan menos en público. Hemos enviado vehículos robóticos al fondo de la fosa en múltiples ocasiones. Tenemos imágenes, tenemos muestras, tenemos audio, y con cada expedición encontramos algo que no estaba en los modelos anteriores. En 2023, una expedición japonesa descubrió comunidades microbianas en el sedimento del Challenger Deep que están realizando procesos metabólicos completamente desconocidos, reacciones químicas que no encajan en ninguna categoría existente de metabolismo biológico, organismos haciendo algo que, según lo que sabíamos, no debería ser posible hacer. Más inquietante todavía, la fosa tiene zonas que no hemos podido explorar, no por falta de interés, porque la geografía misma lo impide. Las paredes laterales de la fosa tienen ángulos y salientes que los vehículos actuales no pueden navegar con seguridad. Hay cavidades y grietas que ninguna cámara ha iluminado todavía. Y la razón por la que esto importa es esta. La fosa de las Marianas se formó por subducción, la placa del Pacífico hundiéndose bajo la placa de las Marianas, arrastrando el fondo marino hacia el interior de la Tierra. Ese proceso no es estático. La fosa se está moviendo. El fondo que mapeas hoy no es exactamente el mismo fondo de mañana. Estamos intentando cartografiar un ecosistema que está siendo literalmente devorado por la Tierra mientras lo estudiamos.
La NASA, que en teoría no tiene nada que ver con el fondo del océano, ha invertido recursos significativos en el estudio de la fosa de las Marianas. La razón es directa. Las condiciones del fondo de la fosa, presión extrema, oscuridad total, ausencia de luz solar, quimiosíntesis como base energética, son el mejor análogo que tenemos en la Tierra para los océanos subsuperficiales de Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno. Si hay vida en esos lugares, probablemente se parezca a lo que hay en el fondo de la fosa. Lo que eso significa, dicho de forma simple, es que el lugar más profundo de la Tierra podría ser el mapa más preciso que tenemos para encontrar vida extraterrestre. Pero hay algo sobre la fosa de las Marianas que casi nadie menciona, y que cambia completamente la forma en que debería mirarse este lugar. No es simplemente el punto más profundo del planeta, es un archivo. El sedimento del fondo de la fosa lleva acumulándose sin interrupción durante decenas de millones de años. Cada capa es un registro de lo que existía en el océano en ese momento. Organismos, partículas, eventos. Las capas más profundas del sedimento del Challenger Deep contienen material de hace más de 100 millones de años, cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre continentes que no tenían la forma actual. Los científicos que taladran ese sedimento no están solo estudiando el fondo del océano. Están leyendo la historia completa del planeta, capa por capa, en un lugar donde nada ha perturbado ese registro durante toda la historia de la vida compleja en la Tierra. Y ahora, ese archivo tiene plástico en sus capas superiores. El rastro humano llegó al registro geológico del planeta antes de que pudiéramos leer siquiera la mitad de lo que ese registro contiene. Hemos dejado nuestra firma en el archivo antes de aprender a leerlo. Eso no es solo un problema ambiental. Es una pérdida de información científica que no tiene precio y no tiene reemplazo. Por suerte, ninguno de nosotros va a terminar en el fondo de la fosa de las Marianas. El lugar es básicamente imposible de alcanzar para cualquier ser humano sin años de preparación, millones de dólares en equipamiento y una tolerancia al riesgo que la mayoría preferimos no desarrollar. Pero aquí está lo que sí es real. Hemos explorado menos del 25% de la fosa. En términos de imágenes de alta resolución del fondo, la cifra es más cercana al 1%. Y cada vez que volvemos, con mejores cámaras, con mejores sensores, con mejores vehículos, encontramos algo que no estaba en los libros. Organismos que hacen cosas que no deberían poder hacer, química que no encaja en los modelos, sonidos que no deberían poder captarse desde allá abajo. El lugar más profundo de la Tierra tiene 11 kilómetros de profundidad y lleva existiendo 180 millones de años. Los humanos llevan conociendo su existencia menos de 100 años, y solo hemos estado en el fondo, en persona, un puñado de veces. En ese contexto, la pregunta no es ¿qué esconde la fosa de las Marianas? La pregunta es ¿qué tan preparados estamos para la respuesta? Gracias por ver. Si esto te dejó pensando en lo que vive en las profundidades del océano, suscríbete para no perderte ningún video. Nos vemos en el siguiente.